Y cuéntanos, ¿te gustaría saber mucho más sobre la gran crisis financiera subprime y de pasada entender cómo se generan y qué pasa con estas crisis financieras, desde dónde vienen estos grandes movimientos, estos grandes sismos financieros? Quédate aquí porque en el episodio número 103 de Inversapiens te explicamos todo acerca de crisis financiera. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 103. Ya pasamos la centena hace un par de semanas, lo celebramos con un premio, con un concurso, repartimos ahí en la comunidad en los que participaron unos cursos de libertad financiera y de ETF Express. Esos cursos ya se repartieron, ya hay ganadores, así que les mandamos un abrazo, ojalá los puedan aprovechar y si bueno les gustó esta dinámica de concursos también nos pueden escribir para saber qué les pareció. Como siempre, antes de empezar, recuerden ingresar a www.inversapiens.com. Si dejan su correo, recibirán a cambio un curso de libertad financiera, un curso de planificación financiera que les va a dar los primeros pasos para tener un plan de largo plazo, de largo aliento, para relacionarse mejor con el dinero y vivir así más tranquilo usted y sus seres queridos. Antes también de comenzar con el capítulo, Nico, me gustaría recordar cuál es nuestro propósito en Inversapiens. Nuestro propósito es ayudarte a ti y a las personas a que tengan una mejor relación con el dinero y que con eso puedan vivir más tranquilos, seguros, hacer más de lo que les gusta y compartir más y mejor con sus seres queridos. Creo que es importante de vez en cuando recordarlo porque es nuestra fuerza motora y la que nos permite estar acá grabando semana a semana. Y ahora sí, Nico, y antes de entrar al capítulo, ¿cómo estáis? Bien, estoy contento por todo lo que hemos logrado y por el concurso. Tenemos 6 flamantes ganadores, así que genial y bienvenido a la tribu. Y nada más que avisarle a todos los que nos escuchan que se viene la gloriosa Semana Libertad Financiera. Es la semana más importante del año para nosotros porque es la semana en donde nos juntamos todos, hacemos ahí un par de webinars bien interesantes en donde nos juntamos a entender que al final el dinero es un medio para conseguir los objetivos que cada uno se quiera plantear en su vida. Así que ordena tu dinero y transforma tu estilo de vida en un estilo de vida genial, potente, que impacte positivamente en otras personas y que vivas tranquilo y relajado. Así que se viene la Semana de Libertad Financiera, vamos a estar avisándola por todos los medios y también por acá, por el podcast. Todavía no tenemos fechas, pero ya la vamos a lanzar oficialmente. Eso sería. Nico, Carlos. sí, hoy día es un tema interesante que yo puse arriba de la mesa hace un tiempo, eh, porque creo que es importante entender un poco de historia, y esto igual es historia reciente, es la crisis subprime que pasó en el 2008, pero es súper importante entender qué fue lo que pasó, por qué se provocó y cuáles fueron las medidas o cambios de la sociedad, de los sistemas financieros y de los cambios de los inversionistas también. O sea, qué efectos tuvo. Entonces, yo lo quise traer y ponerlo encima de la mesa porque hoy día están saliendo activos como criptomonedas, ¿cierto? Hace no demasiado están arriba de la mesa como una posibilidad para invertir con unas rentabilidades y un riesgo también elevado, pero muchos de los inversionistas, incluyéndome a mí, no vivimos la crisis subprime. Yo el 2008 estaba en primero medio, no, ni me acuerdo de las noticias, porque acá en Chile no repercutió tan fuerte. Entonces es súper importante entender un poco de historia, quizá entender también qué otras crisis han habido, entender que son parte de la inversión en las crisis. O sea, hay una probabilidad hoy día del último año de una crisis financiera, una cada 10 años más o menos, y me refiero a una caída abrupta de más de un 30% en los mercados globales. Y eso es parte del camino que tiene que vivir el inversionista. Entonces hay que estar preparado, hay que entenderlo y hay que estar preparado. O sea, sobre todo hay que estar preparado. Entonces, Nico, yo quiero saber primero cómo lo viviste como profesor de finanzas. No sé, igual han pasado 12 años, entonces no sé en qué estás, quizás estabas estudiando, pero
pero yo estaba en el Sí, colegio, entonces no tengo ningún recuerdo de eso. yo estaba en mi primer año de doctorado ahí con mi gran amigo Jaime Lavín, estábamos haciendo nuestro primer año, sufrimos mucho el primer año de doctorado, es un año particularmente difícil, y quedamos sorprendidos cuando todo esto se destapó, que fue en septiembre, grandes bancos quebrando y todas las noticias y cómo esta crisis se detonaba y dejaba la escoba en todas partes del mundo. Se extendió producto de lo global de los productos que cayeron en estos problemas, se extendió en todas partes del mundo. Entonces, claramente fue muy vistoso y de hecho dejó cambios particularmente grandes. Fue una de las pocas crisis que generó una cantidad de nuevas regulaciones y una preocupación porque el mercado financiero sea un apoyo, sea una ayuda y no se transforme en una amenaza. Claro. Así que, así que estuvo bien interesante esa crisis. Y además, la historia nos sirve no solamente para entender y conocerla, sino que también nos permite entender cómo funcionan estos sistemas y así también estar, no sé si más preparados, pero al menos más tranquilos. Cuando uno, o a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, Carlos, pero cuando uno conoce los mecanismos Sí, que hay detrás de las cosas, uno anda como un poco más tranquilo. Es como cuando uno sabe y conoce cómo funciona un auto, anda más tranquilo en la calle porque sabéis que si te llega a pasar algo y llega a quedar en pan el auto, uno más o menos sabe cómo funciona esto. Pero imagínate cuando uno no tiene idea de cómo funcionan las cosas, claramente te da ese miedo a que te estafen, o miedo a que te engañen, o miedo a que te pase algo, etcétera, etcétera. Así que de eso se trata el episodio de hoy día. En términos de magnitud, la crisis subprime fue claramente la más grande de la historia de la humanidad. Ahora, no fue tal vez tan grave como la crisis del 29, pero al estar todos los mercados altamente conectados, bueno, para que las personas comprendan qué es lo que significa conexión en finanzas, significa que las personas hacen negocios entre ellas. Entonces, si hay un emisor de un instrumento de inversión y hay un inversionista que invierte en ese instrumento de inversión, automáticamente se genera una conexión. Entonces se empiezan a generar estas tremendas redes interconectadas en donde el éxito del inversionista depende del éxito del emisor. Entonces, la del 29 fue una crisis mucho más local, porque evidentemente en el 29 habían pocas bolsas y las pérdidas fueron, para esa magnitud, fueron grandísimas eh, en esa magnitud, pero la crisis subprime generó pérdidas económicas varias veces más grandes que la crisis del claro. 29. Hay otras crisis que también están a la vista, como por ejemplo la crisis de las .com en los años 2000, que también fue generada por digamos, un comportamiento irracional de los inversionistas. Esto siempre tiene que ver con comportamientos irracionales. ¿Ah? Las crisis siempre se gatillan por comportamientos irracionales y además hay explicaciones clásicas de finanzas que tienen que ver con problemas de agencia y con asimetrías de información. O sea, generamos crisis porque en algún punto, a gran escala, nos ponemos extraordinariamente ambiciosos e irracionales, o a gran escala logramos generar engaños que son de proporciones globales, como lo que pasó con la crisis subprime. La crisis subprime fue un problema de digamos, son tres factores. La primera, todas relacionadas con la naturaleza humana. La primera es que existía problemas de agencia en las principales ¿Ya? bancas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que es un problema de agencia? Un problema de agencia es cuando se dice que hay un agente y un principal. ¿Ya? El principal, que en este caso serían los dueños del banco, contratan al agente, que en este caso serían los gerentes del banco. Celebran un contrato para que los agentes representen los intereses del principal. En este caso, representar los intereses es básicamente aumentar el valor de los bancos, el valor económico de los bancos, o sea, vender más a menor costo, etcétera. Entonces, ¿qué ¿Ya? empezó? Para poder generar los incentivos adecuados, los mercados, no solamente financieros, sino que en general las empresas, generan incentivos para que los agentes hagan su trabajo y no Sí, se, no se desalineen. Este es el problema de agencia.
no se desalineen de los intereses del principal. Y clásicamente uno de los incentivos han sido los bonos por objetivos. O sea, te pago más en la medida que vayas logrando mayores y mejores objetivos. Entonces, eso comenzó a cultivar un gran problema en la banca, que era que los ejecutivos comenzaron a estar dispuestos a hacer cualquier cosa Por por cumplir vender. los objetivos y Claro. superar las metas para ganarse ese bono. Y bueno, y la industria lo que terminaba pasando era que pagaban los bonos, pero para el próximo año, para volver a pagar ese bono, volvían a subir las metas. Entonces se empieza a generar como una especie como de un sistema nocivo en donde el sistema también empuja al ladrón a robar. Ahora, eso no quita que los gerentes de los principales bancos y de muchos bancos de Estados Unidos se comportaron como verdaderos ladrones de cuello y corbata. Claro. No los, no los, digamos, no los excusa, pero claramente también el sistema fue perverso en ese aspecto, generar grandes compensaciones por superar grandes rendimientos financieros. Ya voy a ir conectando todas estas cosas. Déjame explicarte los otros dos factores y los vamos a empezar a conectar con lo que pasó en la crisis Dale. subprime. La segunda gran explicación tiene que ver con las asimetrías de información. Las asimetrías de información es una imperfección que también vive en los mercados financieros, que tiene que ver que cuando dos personas tienen que celebrar un contrato, una de esas dos personas tiene más información que la otra y se aprovecha de esa ventaja de información. Basura. Y vamos a llegar hasta acá, porque en el siguiente episodio, la próxima semana, te vamos a contar lo que pasó después de que los mercados financieros comenzaron a darse cuenta de esto y cómo la racionalidad del ser humano termina de completar esta tremenda debacle financiera. Oye, Nico, un último mensaje, que es que cuando uno ve estos documentales se da cuenta que al final, y quizás estos mensajes los repetimos al final de la segunda parte, pero lo primero es que todos estos banqueros que se ganaron los bonos, se los ganaron. Sí, Y, claro. y, y No, disfrutaron, ni y uno se fue a la disfrutaron cárcel, ¿ah? y Ni sus uno se fue a la cárcel. mansiones, claro, y sus yates las disfrutaron, pero mientras el mundo o la economía norteamericana se caía muy fuerte, ellos disfrutaron esos bonos que se ganaron. Eso es lo primero. Lo segundo es que finalmente paga toda la sociedad, porque en este caso, que se sale a rescatar a banco, se termina pagando finalmente con subir impuestos, y es la gente la que paga. Y tercero, que los más perjudicados finalmente son los más pobres o la clase media. Sí, yo Entonces, te bueno. diría, yo te diría que siempre toda la teoría financiera está basada en estos tres pilares. La gente es ladrona porque es excesivamente ambiciosa, y eso tiene que ver con una crisis de espíritu potente. Por eso nosotros en Libertad Financiera y en todo nuestro entrenamiento iniciamos desde el propósito, desde ser una persona consciente, armónica y desarrollada en todos los planos, no solamente en el plano cognitivo, sino que también en el plano mental y emocional. Así que la gente es ladrona y por tanto hay problemas de agencia. Además de eso, la gente está poco educada. Y cuando tú tienes problemas de educación, tienes problemas de asimetría de información, porque aun cuando está la información, la gente no es capaz de procesarla y de utilizarla para tomar buenas decisiones. Por eso nosotros nos preocupamos también de formar y de ayudar a los inversionistas a que tengan la formación para digerir información y evitar los problemas de agencia que hay en los mercados financieros. Y tercero, somos inmensamente irracionales y estamos dispuestos a todo por evitar perder. Y eso lo vamos a ver el próximo capítulo. Vamos a hablar un poquito de economía conductual, Sí. y vamos a explicar cómo esa economía conductual desata las crisis financieras. Carlos, Oye, usted cierra. sí, no, es que está bueno el capítulo y bueno, me gustaría. Pero ahí, última idea, lo prometo que lo demás para el próximo capítulo, pero también entran en juego el mismo tema de las clasificadoras de riesgo, porque si el mismo ejemplo que estaba diciendo, como del ejecutivo al jefe, del jefe al gerente, del gerente al director, pasaba que cuando iban los bancos a pedir clasificaciones de riesgo a las clasificadoras de riesgo, pucha, si te clasificaban mal, no te contrataban, po.
No, claro, Entonces pues, las es todo un tema clasificadoras de riesgo incentivo a ponerle AAA a todos estos bonos basura, porque si le poníais Mira, menos, no te iban a... es tan divertido lo que todavía pasa con las clasificadoras de riesgo, que es lo mismo que juguemos un partido de fútbol y uno de los equipos pague el árbitro. Claro, Imagínate. exactamente. Así de ilógico todavía este sistema y sigue en pie, y es una tremenda industria. Ya, listo, Ya, nos pasamos, listo. nos vemos la siguiente semana, no nos En la segunda abandones, parte, no abandones al podcast más entretenido, más cool y más bacán de finanzas e inversiones de habla hispana llamado Inversapiens. Nos vemos en el segundo parte de este episodio de la Crisis Subprime la próxima semana. Nos vemos, chao.